Entre dos universos mediales y semióticos, el de los signos verbales y el de los signos visuales, de los cuales surgen los primeros, podríamos apuntar, para comenzar, que se trata de una de las diversas formas en las que el lenguaje verbal tiene presencia en el mundo de las imágenes. Como otros casos de presencia del lenguaje verbal en las artes no verbales, podríamos mencionar también el ámbito de la curaduría y en una gran medida el discurso que se genera en torno al arte contemporáneo y que se vuelve parte de la obra, explicándola, contextualizándola, legitimándola o bien convirtiendo los objetos en dispositivos simbólicos. Una de las relaciones más ilustrativas y poliédricas que podríamos abordar en este sentido es la de las obras y sus títulos, los cuales conjuntamente establecen una retórica híbrida y contextual en donde la significación plena se encuentra precisamente en el gozne o intersticio que se construye entre los elementos verbales y los visuales. Los títulos de las obras plásticas actúan como una brújula semiótica que orienta desde la configuración verbal aquello que vemos, es decir, lo que está codificado mediante signos visuales. Para mostrarles a qué me refiero, con el planteamiento iconotextual obra-título que pretendo extender a la concepción del texto de crítica de arte con relación a su contexto visual, a continuación mostraré algunos ejemplos tomados de la obra de Tamayo, pues para plantear algunas reflexiones en torno a la naturaleza del lenguaje de la crítica de arte, me centraré precisamente en valoraciones de la obra del pintor oaxaqueño hecha por diversos críticos de arte. Aquí el cuadro se titula Esfera flotante y lo que vemos es precisamente eso, es decir, entre el título y la obra se establece una relación de uno igual a uno, tautológica podríamos decir. En el óleo Cantores, el título funciona en una relación de 1 más 1, pues orienta al espectador a interpretar que los personajes que vemos están cantando y no gritando o realizando alguna otra acción, lo cual no es información que puede inferirse necesariamente desde el plano visual. Muchos títulos funcionan llevando la lectura de los signos visuales a una dimensión metafórica. Terror cósmico, por ejemplo, es un título que nos invita a interpretar la imagen de una manera simbólica específica que está precisamente en la carga de este título con relación a lo que vemos. Lo mismo sucede con el título del célebre mural del Museo de Antropología, Dualidad, que invita a leer la serpiente y el jaguar en pauta histórico-mitológica como elementos metonímicos de una dualidad que se remonta al universo prehispánico. Como último ejemplo de la relación iconotextual título-obra que nos invita a pensar la historia del arte como una relación iconotextual, quiero mostrarles Hombre perseguido. Dado que no se ve que nadie ni nada esté persiguiendo al hombre, ese otro elemento que no se expresa de manera visual sino verbal, se suma a la significación y completa el sentido del cuadro iconotextualmente. Así pues, la configuración de sentido está dada por lo que vemos, un hombre, y por lo que leemos, perseguido. Si reconocemos que la mirada es algo que se construye, desarrolla y alimenta, y que las estructuras de la percepción no son innatas, sino adquiridas y pulidas dentro de un contexto cultural y estético determinado, como demostraron en su momento Gombrich y Merleau-Ponty, y como siguen afirmando muchos más como Peter Wollen, José Luis Brea, Fabricio Andrella, W.J.T. Mitchell, y si damos por sentado que la crítica de arte se realiza a través del lenguaje verbal y que éste constituye y contribuye, o mejor dicho, es el vehículo de mediación para construir una mirada de una obra, un artista o una exposición, conviene reflexionar sobre sus estrategias discursivas y sus canales de circulación. A este respecto, Walter Benjamin, al reflexionar sobre el papel que podía tener la crítica, llegó incluso a preguntarse si el crítico de arte podía ser considerado como creador, o mejor dicho, como co-creador de la obra, dado que es capaz de modelarla y de cambiar su sentido o hacernos ver una obra interpretada o relacionada con cierto significado. Aunque no lo expresó en esos términos, al proponer que la obra tiene una dimensión material, la del artista, y otra discursiva, la de la crítica, Benjamin estaba proponiendo y poniendo de manifiesto el carácter intermedial o iconotextual de la crítica de arte. Así pues, lo segundo que quisiera plantear es la naturaleza de la crítica como una práctica de construcción de la mirada mediada por el lenguaje verbal y sus estrategias discursivas de significación.
Como ejemplo de la crítica como construcción de la mirada, quisiera citar a Teresa del Conde, quien en Rufino Tamayo, Las palabras de los otros, menciona lo siguiente con respecto a la pintura La familia, de 1987. Dice lo siguiente: una de las pinturas más importantes de su producción postrera es La familia, exhibida en exposiciones de gran importancia antes y después de la muerte del maestro. Es una composición condensadamente estructurada, tanto en formas como en color, pintura seca como la de Cézanne. Cierro cita. Del Conde menciona que sobre esta pintura, el crítico e historiador del arte Edward Sullivan escribió lo siguiente a propósito de la exposición de Tamayo en la Galería Marlborough. Dice lo siguiente Sullivan: no dejen de ver la pintura. Hay simplicidad visual, así como también implicación de ternura y de afecto familiar, en tanto que el brazo de la madre se agarra al del padre, mientras que son contemplados por un niño que desde abajo mira a sus padres con adoración. No dejen de ver la pintura. En la línea siguiente, Del Conde dice lo siguiente: yo veo todo lo contrario. La madre está cegada y esconde hacia atrás su brazo libre en vez de extenderlo hacia la criatura. El padre parece mirar al niño, pero si así es, su mirada es más autoritaria o sorprendida que tierna. Junta los dedos de sus manos en ademán autoprotector de su anatomía o vestimenta de color lila. Extiende efectivamente los brazos, con lo que se forma un segmento tendido de arco, casi perfecto en su simetría, echando hacia atrás la cabeza con objeto de mirar hacia arriba. Al hacerlo, parece contener a sus padres, defenderse de ellos acaso, al tiempo que implora, no a ellos, sino al cielo, al universo, si se quiere al Altísimo, protección y benevolencia. Como pueden ver, Sullivan y Del Conde nos invitan a mirar esta imagen en formas completamente diferentes, y esa invitación se construye a partir de los campos léxicos que elige cada uno y de lo que sus palabras deciden focalizar en la descripción. ¿Es una escena de ternura o de autoritarismo? Y esto está en el cuadro de Tamayo o en la mirada del crítico. Siguiendo con la misma Teresa del Conde, en el ensayo Algunos principios básicos en la crítica de arte que se encuentra en su libro Textos dispares, ensayos sobre arte mexicano del siglo XX, afirma lo siguiente: la crítica de arte es un género literario. Nació entre escritores. Y aunque podríamos cuestionar si lo es o no, es por todos bien sabido. Y basta pensar en ejemplos paradigmáticos como Diderot o Baudelaire, o si pensamos en nuestro contexto mexicano del siglo XX, Tablada, Villaurrutia y otros contemporáneos, Maples Arce, Vela, Paz, Fuentes, Monsiváis, García Ponce, que la pluma de los literatos siente una atracción indudable por escribir sobre arte. Si pensamos que el crítico de arte como figura diferenciada es relativamente reciente y que esta tarea solía estar en manos de los escritores, que además de dedicarse a la literatura, ejercían el periodismo cultural en sus múltiples facetas, incluida la crítica de arte, resulta evidente que las estrategias discursivas de la crítica y su evolución son reflejo de estas circunstancias. Así como en épocas recientes se ha consolidado la figura del curador, ya hablaba de eso Argelia Castillo hace un momento, tal y como lo concebimos actualmente, también desde hace pocas décadas se ha desarrollado la figura del crítico de arte como sujeto independiente del ejercicio de la literatura y del ámbito de la creación. Justino Fernández, Raquel Tibol, Teresa del Conde, Ida Rodríguez Campolini, entre otros, son plumas que ubicamos desde la crítica y el análisis del arte con obvia autonomía del ámbito literario, por ejemplo. En paralelo a este proceso, el lenguaje de la crítica ha generado una suerte de autonomía discursiva, caracterizado por la descripción, la denotación, la contextualización y la historicidad, alejándose de los modos de expresión del discurso literario y generando una suerte de autonomía con estrategias discursivas que tienen la intención de atraer la atención del espectador y proponer una mirada hacia una obra, un artista o una exposición. Este tipo de discurso del crítico de arte tiene algunas colindancias con el del historiador del arte, pero su destinatario es distinto y eso lo cambia todo. El lector implícito del historiador del arte suele ser un especialista en arte, a menos que escriba textos de divulgación, mientras que el de la crítica de arte suele ser el público en general, aunque por supuesto un público interesado en el tema y hasta cierto punto sensibilizado con algunos elementos esenciales para poder comprender aquello que el crítico plantea. Por supuesto, en muchos casos,
el historiador y el crítico convergen en una misma persona que escribe sobre arte con distintas finalidades y pensando en métodos distintos, según el canal de distribución del texto y su intención. Los escritores, la mayoría poetas que se dedican a la crítica de arte, construyen los textos con muchos de los recursos retóricos que están acostumbrados a usar en su escritura, por lo que en ese caso no solo estamos hablando de que la obra visual está mediada por el lenguaje, sino por un lenguaje lírico, que ya de por sí es mediación exacerbada, generalmente lleno de tropos o figuras retóricas que, como sabemos, tienen la función de ser un rodeo lingüístico. Así pues, el símil, la metáfora, la alegoría, la metonimia, la paradoja, el oxímoron, la hipérbole, por mencionar solo algunos casos, suele ser una constante en esta crítica de arte cuyo lenguaje está próximo al lirismo. Además, para los poetas críticos de arte, otra constancia es el referirse a lo pictórico a través de la analogía directa con lo poético. Todo lo anterior genera diferencias entre lo que aquí denominaré, para efectos prácticos, crítica literaria versus crítica historiográfica. La primera, marcada por un lenguaje literario, y la segunda, por un lenguaje y una serie de estructuras discursivas propios de la historiografía del arte, en donde imperan la descripción, la narración historiográfica y la denotación. El lenguaje de la crítica merece la pena ser analizado desde el ámbito de la retórica y del análisis del discurso. Me ocuparé aquí únicamente de la crítica lírica, pues en tanto fenómeno textual me resulta mucho más potente retóricamente lo que sucede. Veamos unos cuantos ejemplos. Es importante señalar que en el uso del lenguaje verbal que remite a lo visual, la metáfora está muy presente, incluso en los casos de los críticos que no se dedican a la poesía. La representación verbal metafórica del arte no verbal o el referirnos a las artes mediante el uso de metáforas es un tema apasionante que merecería atención aparte. En la universalidad de la metáfora en el arte, Carlos Alberto Ospina, en alusión a Gadamer, afirma: no podríamos percibir el efecto transfigurativo del arte si no aceptamos el concepto de identificación artística según el cual en arte algo es lo que la obra metafóricamente dice que es. Por ejemplo, en el arte contemporáneo y la revolución cultural, Raquel Tibol menciona que en la paleta de Tamayo los colores olvidan su valor original y adquieren una riqueza frutal de cosa viva. Nótese la frase riqueza frutal de cosa viva. En ese mismo texto, Tibol menciona lo siguiente: Tamayo se define por la fantasía desligada de lo temporal. Si los realistas hincan su búsqueda en el rostro cierto de las circunstancias, Tamayo, con un humor sutil, mixtura de Rabelais y Julio Verne, se evade de lo concreto, rompe los cerrojos terrenales y se obsequia a sí mismo la libertad de conquistar un ámbito cósmico, abandonándose a una perplejidad dionisíaca ante lo inconmensurable. Por una parte, quiero destacar aquí que Tibol alude a los escritores Rabelais y Verne para explicarnos la tesitura pictórica de Tamayo y que lo que enuncia construye una metáfora extendida de la obra del pintor: conquistar un ámbito cósmico, perplejidad dionisíaca ante lo inconmensurable. Les voy a mostrar algunos ejemplos tradicionales. Villaurrutia, por ejemplo, aquí, en Los 9 pintores, publicado en el Universal Ilustrado, alude a Rufino Tamayo y Agustín Lazo como los nuevos pintores rebeldes y libres. Villaurrutia es el primero en hacer esta analogía intermedial en la que relacionaba el temperamento de Pellicer con el temperamento de Tamayo. Y, por ejemplo, aquí se alude a la poética pictórica de Tamayo como grito tricolor o grito silencioso. Nótense la sinestesia y el oxímoron. Y siguiendo con la sinestesia, Ortiz de Montellano también vincula su apreciación de la plástica de Tamayo con la esfera de lo acústico, al apuntar que Tamayo logra acordes precisos de belleza en colores que sienten sus ojos agudos como las notas de las canciones populares. Por ejemplo, Luis Cardoso y Aragón, no creo que me falta mucho, son unos cuantos ejemplos más. Luis Cardoso y Aragón, en el texto que dedica a Rufino Tamayo en La nube y el reloj de 1940, dice, por ejemplo, que en la obra de Tamayo todos los objetos se vuelven porosos a lo eterno. Veamos cómo es la referencia metafórica hacia lo pictórico.
Dice también, por ejemplo, más que sensibilidad, hay sensualidad en la obra de Tamayo. No es delicado, sino sensual. Su brutalidad es exquisita. Pinta una rosa como un elefante recoge un alfiler. Veamos la formulación, noten la antítesis, la analogía imposible, hiperbolizada, al decir que pinta una rosa como un elefante recoge un alfiler. Y también Cardosa hace esta alusión a la prosa, a la poesía, en relación con lo pictórico, por ejemplo, cuando dice esto: la pintura decorativa es a la pintura lo que el verso es a la poesía. En la prosa de Tamayo hay más poesía que en sus versos. La obra de Tamayo no se propone probar nada, es casi gratuita y por ello tiene estilo. Su pintura es, la poesía es ser en perenne, vertiginoso estar. Y para cerrar con un último ejemplo, Octavio Paz, gran admirador de la obra del pintor oaxaqueño, que le dedica el texto Tamayo en la pintura mexicana, extiende la metáfora de lo solar en Tamayo, que ya había sido inaugurada por Villaurrutia, y por ejemplo dice cosas como estas: nacida bajo el signo del rigor y la búsqueda, la pintura de Tamayo se encuentra ahora en una zona de libertad creadora que la hace dueña del secreto del vuelo sin perder jamás el de la tierra, fuerza de gravedad de la inspiración. El lirismo de hoy es fruto del ascetismo de ayer. Y por ejemplo en esta otra, Tamayo sabe instintivamente que México no solo es un país hosco y trágico, sino que también es la tierra del colibrí, de los mantos de pluma, de las piñatas y de las máscaras de turquesa. Y de nuevo una sinestesia, en el caso de Octavio Paz, con esto voy cerrando, dice: nunca el gris nos había revelado tantas entonaciones y modulaciones, como si oyésemos un poema hecho de una sola frase, que se repite sin cesar y sin cesar cambia de significado. El cuadro es un lugar de reunión de muchas fuerzas. Como el poema, la pintura está hecha de enemistades y reconciliaciones, rimas, correspondencias y ecos. La poesía, escribida hace unos años, intenta volver sagrado al mundo. Tamayo ha redescubierto la vieja fórmula de consagración. Para concluir, como pudo verse en estos muy pocos ejemplos que podrían ampliarse a más menciones de la obra de Tamayo o a otros artistas, la crítica de arte es una operación iconotextual en la que el lenguaje verbal funciona como mediación del visual, dirigiendo la mirada del espectador. Estamos pues ante un juego de mediaciones intermediarias. El arte de por sí es mediación de la realidad y la crítica de arte es mediación de la obra a través del lenguaje verbal. Y si bien en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI, los propios canales y agencias de la crítica de arte la han llevado a generar un discurso con autonomía del lenguaje literario, más cercano a la historiografía que al lirismo, la crítica de arte se ha visto permeada por una serie de estrategias retóricas en las que merece la pena detenerse y pormenorizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Andrea. Y tiempo apremia. Le doy la palabra a Luis Alberto Gómez Mata, que nos va a hablar sobre monumentos y ciudad, espacio público como escenario para el crítico de arte. Buen día. Muchas gracias por la aceptación de la ponencia y también quisiera agradecer a la doctora Angélica Velázquez y al doctor Guarciniega por las pistas que me dieron para este ensayo. Y comienzo. La idea de ciudad involucra un carácter público. Al igual que otras urbes decimonónicas inscritas en la carrera de la modernidad, la Ciudad de México fue un espacio que durante el siglo XIX tuvo un boom estatuario en el que la monumentaria aglutinó ideologías, personas, historias y memorias. La estatomanía urbana no pasó desapercibida para los críticos, para los circuitos de la crítica artística. La ciudad y sus monumentos se convirtieron en protagonistas de opiniones y crónicas publicadas en textos de una mente, cuyo vehículo principal fue el de la prensa. Desde los procesos de comitencia, labrado y fundición, hasta los emplazamientos, pronunciamiento de discursos e inauguraciones, todo ello se convirtió en material para la pluma de escritores pendientes de la vida de los monumentos. Tendemos a olvidar que las plazas, glorietas y calles, con su carácter público y como espacios de protesta, recreación o disfrute, también son lugares donde habitan las imágenes. Por lo anterior, esta ponencia se presenta como una reflexión que explora un corpus de monumentos decimonónicos emplazados en la capital. Dicha selección no es aleatoria.
pues las obras se conectan en puntos en común que sirven como hilo que comprobará la relevancia de la urbe como lugar de ejercicio y escenario para la crítica artística. La etimología de la palabra monumento proviene del latín monumentum, y este a su vez de la raíz monere, que hace referencia a recordar y preservar la memoria. De ahí la potencia que tiene la escultura pública, que entre sus principales fines tiene el de dar la sensación de permanencia, el de moldear lo inmutable y el de generar caracteres modélicos. La epidemia del poblamiento de esculturas en el espacio público en la segunda mitad del siglo XIX fue un fenómeno sin precedentes, y sin duda, esta fiebre tuvo un impacto en la exposición y la escritura de crítica artística. De especial interés es el concepto de autoría múltiple, que acuña en el siglo XXI la historiadora del arte colombiana Carolina Vanegas para hacer referencia a cómo en los procesos de elaboración de esculturas interviene más de una persona: el moldeador, el fundidor, el dibujante, el empresario, el arquitecto, el orador, el gobernante y, por supuesto, el crítico. Por otra parte, en su obra de 3 volúmenes, que también debe ser considerada un monumento y que está dedicada al rescate merográfico de la crítica de arte decimonónico, Ida Rodríguez consigna 632 entradas referentes a la cultura visual y al arte mexicano, de las cuales más de 113 llevan explícito en el título alguna referencia a la monumentaria y a la estatuaria pública. Es decir, casi el 20% de las entradas están referidas a un fenómeno visual del espacio público y la urbe. Es necesario entender la repercusión y la relevancia del monumento público decimonónico. Para ello me detendré en 4 casos a finales de los 50, de los 60, de los 80 y de los 90, que servirán como guía y ejemplo de cómo la crítica artística fue íntimamente de la mano con el fenómeno de hechura, autoría múltiple, colocación y con las decisiones alrededor de las estatuas en las calles. Caso 1. Antecedidos únicamente por las fuentes del Paseo de Bucareli, en agosto de 1856 se desvelaron un par de monumentos, pioneros por su carácter laico en el espacio público de la ciudad. Emplazados para conmemorar a los héroes mártires fenecidos en las batallas bélicas contra Estados Unidos, acaecidas en Churubusco y en Molino del Rey en 1847, se colocaron in situ túmulos de mármol cuyo fin era resguardar los restos de los héroes caídos en esas sangrientas guerras. Encomendados a la Casa Tangassi, los monumentos fueron traídos desde Italia y armados bajo la dirección del arquitecto Vicente Manero y de los mismos hermanos Tangassi, escultores empresarios italianos con un negocio de gran prestigio en la capital mexicana. Ambos monumentos son muy parecidos formalmente, por lo que me detendré solo en el de Churubusco. Es interesante ver cómo el escritor y político Florencio María del Castillo dedicó varias columnas en 2 números del Monitor Republicano y se extendió para hablar del monumento de Churubusco. Es evidente que sus líneas están cargadas de un alto valor nacionalista y político, ya que la intención de dedicar las primeras planas del diario a este tema tenía como fin principal el de ensalzar y defender el heroísmo liberal. Con una clara alusión a la defensa de la moral y los valores del gobierno de Ignacio Comonfort, se hace un ejercicio de escritura para hablar del monumento, pero el discurso no se queda ahí, ya que a lo largo de las líneas también se cuelan episodios de la pluma del escritor que revelan una intención por realizar crítica. Sin duda, hay una preocupación genuina por la estética de la imagen de la ciudad. Del Castillo se detiene en realizar una somera descripción formal del monumento, incluyendo medidas, peso, ornamentos y un detallado lenguaje que remite a pensar en su conocimiento